Bienvenidos a Criptoaprendizaje, el canal de YouTube donde aprenden sobre blockchain, sobre criptomonedas y sobre algo más. El día de hoy vamos a hablar sobre una noticia que está dando bastante revuelo en el mundo blockchain, y es que MetaMask, o más bien Infura, el proveedor de RPC por defecto de MetaMask, colecta las direcciones de IP y wallets de usuarios que hagan pagos de Ethereum. Si quieren saber por qué esto es importante y por qué ha dado tanto de qué hablar, no se muevan porque comenzamos. Para hablar de esta noticia de MetaMask que ha estado dando tanto revuelo en el mundo blockchain, hay que tener en cuenta dos puntos importantes, y es que el primero es que Consensys puede compartir los datos almacenados con terceros bajo ciertos criterios, y segundo, es posible cambiar de proveedor de RPC en MetaMask para evadir justamente las medidas anunciadas por Consensys. Entonces veamos, Consensys es la empresa desarrolladora de la wallet de MetaMask, y por supuesto desarrolladora de su proveedor de RPC por defecto, Infura. Y la noticia consistió en que Consensys anunció cambios en su política de privacidad. De ahora en adelante, Infura podrá almacenar las direcciones de IP y las direcciones de Ethereum de sus usuarios. Las nuevas medidas de Consensys entraron en vigencia desde el 23 de noviembre de este año. En su sitio web, la empresa aclaró que la colecta de los datos especificados se hace cuando el usuario realice transferencias en Ethereum utilizando MetaMask y el proveedor de RPC de Infura. Para tener en cuenta, un proveedor de RPC es una especie de intermediario entre la aplicación y la blockchain con la que interactúa. Es decir, a grandes rasgos se podría decir que MetaMask es únicamente la interfaz, es decir, solamente el software, mientras que Infura es el proveedor de servicios para la conexión a la blockchain, es decir, se podría asimilar al hardware. Este tipo de plataformas prestan un servicio que permite que cada transacción hecha por el usuario de una wallet como MetaMask llegue a la blockchain de la red que corresponde. La dirección de IP de un usuario y la dirección de su wallet de Ethereum son datos que en conjunto podrían utilizarse para revelar la identidad y la actividad en esta red, puesto que en blockchains como la de Ethereum quedan registradas de forma permanente cada una de las transacciones realizadas entre los usuarios. Por supuesto, MetaMask provee un gran servicio ya que nos otorga las frases semillas y por lo tanto nos da el control de nuestros activos. Sin embargo, el hecho de que Consensys almacene este tipo de información de los usuarios pone en riesgo la privacidad de dos maneras. Por un lado está la posibilidad de que la empresa ceda estos datos a terceros, algo que está contemplado justamente en sus nuevas políticas de privacidad, donde informa que podrán compartir información personal si llegan a un trato comercial o si negocian un trato comercial que involucre la venta o transferencia de parte o de la totalidad de la empresa o los activos. Por otro lado, si la base de datos de la empresa llega a ser hackeada, esta información privada podría filtrarse. En ambos escenarios, sea que vendan una parte o la totalidad de sus activos, o en el caso de que lleguen a hackear la base de datos de la empresa, podría verse comprometida nuestra información. En conclusión, en ambos escenarios, somos los usuarios de MetaMask los que podemos resultar bastante perjudicados. Sin embargo, no todo está perdido. Los usuarios de MetaMask que queramos seguir usando esta wallet, pero que estemos preocupados por nuestra privacidad, tenemos una alternativa para protegernos, que consiste en justamente cambiar el proveedor de RPC en la configuración de MetaMask. Tal y como lo expresan las políticas de privacidad justamente de Consensys, que dicen que si estás usando tu propio nodo de Ethereum o el de un tercero que sirva como proveedor de RPC con MetaMask, entonces ni Infura ni MetaMask almacenarán la dirección de IP o la dirección de la wallet de Ethereum. Es importante destacar que los usuarios de MetaMask que quieran usar un proveedor de RPC distinto a Infura tienen que investigar para asegurarse de que este otro proveedor no incurra en las mismas prácticas de almacenamiento de su dirección de IP y de su wallet de Ethereum. En todo caso, la opción más segura será por supuesto que el usuario administre su propio nodo de Ethereum, que pueda hacer esta función y así no depender de un tercero. Al respecto, cabe destacar que cambiar el servidor de RPC en la wallet de MetaMask es realmente sencillo, solo hay que seguir un par de pasos y con eso tendremos todo listo. Si quieren saber cómo hacer este cambio de servidor de RPC de manera muy sencilla, no se olviden suscribirse, compartir la información, darle like y por supuesto dejarlo en los comentarios. Así sé que les interesa esta información y les traeré un próximo video en el que les explique paso a paso cómo cambiar el servidor de RPC de manera muy fácil.
Esperamos esta información les haya servido y nos vemos en el próximo video. Chao.